Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda con nosotros. Hoy vamos a explorar un imperio fascinante, el Imperio Purépecha. ¿Y saben qué es lo más increíble? ¿Qué? Que resistieron con éxito a los poderosos aztecas. Es realmente impresionante. No solo resistieron, ¿Verás? sino que prosperaron junto a ellos. Imagínense, el Imperio Purépecha, también conocido como el Imperio Tarasco, Ajá. llegó a ser el segundo estado más grande de Mesoamérica Wow. en la época de la conquista española. Es increíble. Eso es un logro increíble para cualquier civilización. Totalmente. Una historia de poder, resistencia y una cultura única que floreció en lo que hoy conocemos como México. Para esta inmersión profunda usaremos información de la página de Wikipedia en español sobre el Imperio Purépecha. Prepárense para descubrir datos que los dejarán boquiabiertos. Me encanta esa energía. Empecemos por el principio. Los purépechas, o tarascos, surgieron alrededor del siglo XIII. Se cree que migraron desde el norte, estableciéndose alrededor del lago de Pátzcuaro, que se encuentra en el actual estado de Michoacán. Para que se ubiquen, es como el corazón del imperio. Ahí fue donde todo comenzó. Ajá. Y ahí es donde entra en escena un líder llamado Tariacuri, ¿cierto? El que unificó a todos. Exacto. Tariacuri fue un líder visionario que empezó a unificar a las comunidades dispersas alrededor del lago. Imagínense el desafío. Unificar a diferentes grupos con sus propias costumbres y creencias para crear un imperio. Eso no es tarea fácil. No. Bajo su liderazgo se consolidó el poder y se formaron las bases del imperio purépecha. Hay algo que me intriga. Dijiste que dividió el reino entre sus descendientes. ¿Por qué haría algo así? ¿No sería más lógico mantener todo el poder en sus manos? Esa es la genialidad de Tariacuri. No se dejó llevar por la ambición desmedida. Dividió el reino para fortalecerlo. Era un estratega nato. ¡Wow! Al repartir el poder entre sus descendientes, aseguró la estabilidad y evitó posibles luchas internas por el trono. Piénselo. Si todos tienen un pedazo del pastel, es menos probable que se peleen por las migajas, ¿verdad? ¡Wow! Es una jugada maestra. Una lección de liderazgo que no se ve todos los días. Descentralizar el poder para fortalecer el imperio. Increíble. Y esta estrategia funcionó a la perfección bajo el gobierno de Sitipandacuare, uno de los irechas, que era el título del gobernante purépecha. El imperio experimentó un crecimiento impresionante. No solo expandió su territorio, sino que también organizó de manera eficiente. Pero espera. Irecha. Nunca había escuchado esa palabra. ¿Qué significa exactamente? Buena pregunta. El irecha no era un simple rey. Ah. Era una figura central en el imperio purépecha Allá. que combinaba el poder político y religioso, imagínense. Un rey que también es sumo sacerdote. Hablamos de poder absoluto. Claro. Sitipandacuare no solo conquistaba nuevos territorios, sino que también formalizaba sistemas de tributos, creaba una burocracia y establecía leyes. Estaba construyendo un imperio sólido y duradero. Impresionante. Parece que los purépechas no solo eran guerreros valientes, sino también administradores y estrategas brillantes. Y hablando de guerreros, me han contado que eran unos maestros del metal, ¿verdad? Absolutamente. Era la única civilización en Mesoamérica que dominaba el bronce. Imagina la ventaja que eso les daba. Sí. Sus armas y armaduras eran de una calidad superior a la de muchos de sus rivales. Eran prácticamente invencibles. Claro, con razón pudieron resistir a los aztecas durante tanto tiempo. Esas batallas debieron ser épicas. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esa rivalidad? Por supuesto. Bueno. La rivalidad entre los purépecha y los aztecas era intensa. Ambos imperios luchaban por el control de territorios y recursos. Hubo varias batallas clave que consolidaron la reputación de los purépecha como una fuerza a tener en cuenta. Me imagino. ¿Puedes darnos un ejemplo de una batalla particularmente importante? Claro, una de las más famosas fue la batalla de Taximaroa, alrededor de 1470. Fue una de las batallas más grandes en el México precolombino. Los purépechas, liderados por su irecha, se enfrentaron a las fuerzas aztecas, comandadas por el mismísimo Axacatal, un pelotón azteca muy poderoso. Pues, suena una batalla épica. ¿Y quién ganó? Los purépecha. Fue una victoria decisiva. Derrotaron a las fuerzas aztecas, lo que les permitió mantener su independencia y frenar la expansión del imperio azteca. Imagínense el escenario. Miles de guerreros luchando con fiereza, el sonido de los tambores y las trompetas de guerra resonando en el aire, la tensión en el campo de batalla. Debió ser una escena inolvidable. ¡Wow! ¡Qué batalla tan intensa! Es increíble cómo los purépechas lograron defender su territorio contra un enemigo tan formidable como los aztecas. ¿Tenían alguna estrategia en particular? No solo se puede ganar una batalla con valentía, ¿verdad? Exacto. Los purépechas eran muy estratégicos. No solo eran guerreros valientes, Claro. sino también pensadores astutos. Sí. Establecieron asentamientos fortificados a lo largo de sus fronteras con los aztecas, Ujú. casi como una línea de defensa. Imagínense una muralla de fortalezas protegiendo su territorio. Eso es una defensa impenetrable. ¿Y qué más? No solo eso.
También crearon una zona de amortiguamiento, ofreciendo refugio a grupos desplazados por los aztecas. Es decir, le daban la bienvenida a los enemigos de sus enemigos. Espera un momento. En serio. Acogían a personas que huían de los aztecas. Eso es una jugada muy audaz, considerando que eran rivales. Lo sé, es fascinante, ¿verdad? No solo debilitaba a sus enemigos al quitarles posibles aliados, Claro. sino que también les permitía obtener información valiosa sobre las estrategias y movimientos de los aztecas. Ya veo. Una jugada maestra. ¡Wow! Los purépechas eran unos genios de la estrategia. No solo eran fuertes, sino también inteligentes. Parece que tenían todo bajo control. Sin duda, su éxito se basó en una combinación de fuerza militar, habilidad tecnológica y una comprensión profunda de la geopolítica. Eran un imperio formidable en todos los sentidos. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de su cultura única. ¿Qué los diferenciaba de otras civilizaciones como los aztecas? A ver, cuéntame, ¿de dónde viene el nombre purépecha? Es lo mismo que Tarasco. Buena pregunta. Hay un debate interesante sobre los nombres Purépecha y Tarasco. Purépecha significa gente común en su propia lengua y parece ser la forma en que se referían a sí mismos. Es una palabra que refleja su humildad, a pesar de su grandeza como imperio. Tarasco, por otro lado, tiene un origen más complejo, y algunos estudiosos creen que puede tener una connotación negativa. Qué interesante. Es importante usar el nombre que el pueblo mismo prefiere, ¿verdad? Por supuesto. Y los purépecha contemporáneos prefieren el término purépecha para referirse a su cultura e historia. Es una forma de respetar su identidad y reconocer su legado. Me parece perfecto. Y hablando de su cultura, ¿qué más sabemos? ¿Qué dioses adoraban? ¿Cómo era su sociedad? Bueno, como muchas otras culturas prehispánicas, los purépechas eran politeístas. Su dios principal era Curicahueri, asociado con el fuego, la guerra y la creación. Imagínense. Un dios poderoso que controlaba los elementos. También adoraban a Cuerahuapri, la diosa de la luna, ¡Wow! a sus hijas, las diosas de las nubes. Dioses de las nubes, qué poético. Me imagino que la naturaleza tenía un papel muy importante en su religión, ¿verdad? Sin duda. Los purépechas tenían una conexión profunda con su entorno natural. De hecho, su nombre michoacano, que les dieron los aztecas, significa los que tienen peces. Esto nos dice mucho sobre su relación con el lago de Pátzcuaro, que era el centro de su mundo. Claro, el lago de Pátzcuaro. La pesca debía ser una parte fundamental de su vida. No solo para su alimentación, sino también para su cultura. Exactamente. Y no solo de su vida diaria, sino también de su economía y su identidad cultural. Los purépechas eran expertos pescadores. Ya veo. Y el lago era una fuente inagotable de recursos para ellos. Es fascinante cómo cada detalle nos da una imagen más completa de esta civilización, pero lamentablemente, como todos los imperios, el imperio purépecha también tuvo su fin. Y si no me equivoco, la llegada de los españoles marcó el inicio de su declive, ¿cierto? Así es. A principios del siglo XVI, los españoles llegaron a Mesoamérica y nada volvería a ser lo mismo. ¿Qué momento tan crucial en la historia? ¿Cómo fue el encuentro inicial entre los purépecha y los españoles? Fue una batalla campal desde el principio. Para sorpresa de muchos, no. El encuentro inicial fue pacífico. El Iricha Tangaxon II, un gobernante muy hábil, negoció con los españoles, reconociendo su poder, pero manteniendo cierta autonomía para su pueblo. ¡Wow! ¡Qué astuto! Logró un acuerdo pacífico en una época de grandes cambios y conquistas. No cualquiera podía hacer eso. Exacto. Tangaxon II era un líder excepcional. Comprendió que la mejor estrategia en ese momento era la diplomacia. Sabía que los españoles tenían armas y tecnología desconocidas para ellos, y no quería arriesgar la seguridad de su pueblo en una batalla que probablemente perderían. Es admirable su capacidad de adaptación. En lugar de enfrentarse a lo desconocido, buscó una solución pacífica. Un verdadero líder. Desafortunadamente, la paz no duraría para siempre. La llegada de Nuño de Guzmán, un conquistador español con una ambición desmedida por el poder y las riquezas, rompió este frágil equilibrio. ¿O no? ¿Qué pasó? Me imagino que Guzmán no era tan diplomático como Tangaxon II. Para nada. Guzmán era un hombre codicioso y despiadado. Traicionó la confianza de Tangaxon II, lo acusó falsamente de conspirar contra los españoles y finalmente lo ejecutó. ¡Qué tragedia! No puedo creerlo. Después de que Tangaxon II lograra un acuerdo pacífico, viene Guzmán y lo destruye todo. Es una historia triste, pero real. La ambición de un solo hombre, cegado por la codicia, pudo destruir un imperio entero. Este acto brutal marcó el comienzo del fin para el imperio purépecha. Es realmente desgarrador. Después de tanta resistencia, ingenio y grandeza, el imperio purépecha cae por la ambición desmedida de un conquistador. Es una lección importante sobre el impacto de las decisiones individuales en el curso de la historia. Totalmente.
La historia del Imperio Purépecha nos recuerda que incluso las civilizaciones más poderosas son vulnerables a la misión y la traición. Y a pesar de la caída del imperio, hubo alguien que intentara proteger al pueblo purépecha y su cultura. Sí, a pesar de la oscuridad de la conquista, hubo destellos de luz. Figuras como el obispo Vasco de Quiroga, un hombre compasivo, y justo lucharon por proteger a los purépechas y preservar su cultura. Es bueno saber que no todo fue oscuridad en esos tiempos. La resistencia cultural siempre es un rayo de esperanza en medio de la adversidad. Cierto. Y a pesar de la conquista, la cultura purépecha ha sobrevivido hasta nuestros días, un testimonio de su resiliencia y la fuerza de sus tradiciones. Es una historia inspiradora. A pesar de las dificultades, su legado perdura. Y hablando de historia, me pregunto, ¿qué hubiera pasado si los españoles nunca hubieran llegado a América? ¿Cómo sería el mundo hoy? Es una pregunta fascinante. Es imposible saberlo con certeza, pero ¿quién sabe? Es una pregunta que nos invita a soñar, ¿verdad? Imaginemos un escenario donde el Imperio Purépecha, con su avanzada tecnología del bronce, su estratégica organización militar y su fuerte identidad cultural, continúa expandiéndose. Sí, ¿Se imaginan? sí. Un imperio aún más grande y poderoso. ¡Wow! Sería increíble. ¿Crees que habrían logrado frenar por completo el avance del Imperio Azteca? Después de todo, los aztecas también eran una fuerza formidable. Es difícil decirlo con certeza. Los aztecas eran poderosos, pero los purépechas habían demostrado su capacidad para resistirlos. Si hubieran continuado por ese camino, quién sabe hasta dónde habrían llegado. Quizá habrían logrado controlar todo el centro de México, convirtiéndose en el imperio dominante de la región. Eso sí que hubiera cambiado la historia. ¿Te imaginas un imperio purépecha extendiéndose por todo Mesoamérica? Habrían influenciado la cultura y la economía de la región de una manera completamente diferente. Exactamente. Y no olvidemos su ubicación estratégica. Con acceso a ambas costas de México, podrían haberse convertido en una potencia comercial marítima, controlando el flujo de mercancías e ideas en toda la región. ¡Wow! Un imperio purépecha controlando el comercio entre el Océano Pacífico y el Golfo de México. Eso les habría dado un poderío económico increíble. ¿Te imaginas las rutas comerciales que habrían establecido? Claro. Quizás habrían llegado a comerciar con los mayas, e incluso con culturas más lejanas. Es una posibilidad fascinante. Y con su habilidad en la metalurgia, podrían haber desarrollado aún más sus técnicas, quizás hasta llegar a la producción de hierro. Hierro. Eso sí que hubiera sido revolucionario. Un imperio purépecha con armas de hierro habría sido una fuerza imparable. ¿Crees que habrían llegado a explorar y conquistar nuevas tierras, como lo hicieron los europeos? Los grandeños escogieron a Sara. Cosa non era fácil, no mais era caro. Los purépechas eran un pueblo ambicioso y con un gran espíritu aventurero. Si hubieran tenido la tecnología y los recursos necesarios, quién sabe hasta dónde habrían llegado. Quizás habrían navegado hacia el norte, explorando la costa del Pacífico, o incluso hacia el sur, adentrándose en Sudamérica. Es increíble pensar en todas las posibilidades. Me encantaría ver un mapa de un imperio purépecha extendiéndose por todo el continente americano. Sería un imperio gigantesco. Sería un mapa impresionante. Y no olvidemos su talento para la diplomacia y la estrategia. Quizás habrían forjado alianzas con otros pueblos indígenas, creando una red de poder que se extendía por todo el continente. Un imperio purépecha unido con otros pueblos indígenas. Eso sí que hubiera sido un desafío para los conquistadores europeos. Sin duda. Si hubieran tenido tiempo para prepararse para la llegada de los europeos, quizás habrían podido resistir la conquista de una forma completamente diferente, imagínense. Un continente americano dominado por imperios indígenas con sus propias culturas, tecnologías y formas de vida, resistiendo la invasión europea. Eso sí que sería una historia épica, un mundo completamente diferente al que conocemos. Es una lástima que nunca sabremos cómo habría sido si la historia hubiera tomado otro rumbo. Sí, pero lo importante es que recordemos y valoremos la historia del Imperio Purépecha. Un imperio que, a pesar de su fin, nos deja un legado de resistencia, ingenio y una cultura única. Completamente de acuerdo. Y gracias a esta inmersión profunda, ahora todos tenemos una mejor comprensión de esta fascinante civilización precolombina. Exacto. Y nunca olvidemos que la historia está llena de "y sí", que nos invitan a reflexionar sobre el pasado y a imaginar un futuro diferente. Y precisamente hablando de y sí, tengo una última pregunta para ti. ¿Crees que la historia del Imperio Purépecha nos puede enseñar algo sobre el mundo actual? ¿Hay alguna lección que podamos aprender de ellos? Por supuesto. La historia del Imperio Purépecha nos recuerda la importancia de la unidad, la estrategia y la defensa de la propia identidad cultural, valores que siguen siendo relevantes en el mundo de hoy. Nos muestra que incluso las culturas más pequeñas pueden lograr grandes cosas cuando se unen y luchan por lo que creen. Excelente punto. La unión hace la fuerza. Y también nos recuerda que la historia no es solo un conjunto de fechas y nombres.
sino un tejido complejo de decisiones, eventos y personajes que han moldado el mundo en el que vivimos. Exactamente. Y al comprender el pasado, podemos obtener una mejor perspectiva del presente y tomar decisiones más informadas para el futuro. Qué gran reflexión. Y con eso, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en el Imperio Purépecha. Ha sido un placer explorar esta fascinante civilización contigo. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado del viaje. Estoy segura de que sí. Y no olviden que hay mucho más por descubrir sobre la historia y la cultura de los purépechas. Los invitamos a seguir investigando y aprendiendo sobre este increíble pueblo. Y quién sabe, quizás algún día descubramos nuevas pistas que nos revelen más secretos del pasado y nos inspiren a construir un futuro más justo y equitativo. Absolutamente. Y antes de que nos despidamos, quiero agradecerles a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda en el Imperio Purépecha. Espero que hayan aprendido tanto como yo. El placer ha sido mío. Siempre es un gusto compartir la historia de culturas tan fascinantes como la purépecha. Y a ti, querido oyente, te dejamos con una última pregunta para reflexionar. ¿Qué aspectos de la cultura purépecha te han impactado más? ¿Qué te ha sorprendido o te ha hecho pensar de manera diferente? Recuerda que la historia nos ofrece un sinfín de oportunidades para aprender, cuestionarnos y conectar con el pasado. No dejes de explorar y descubrir. Hasta la próxima. ¿Mm? Y que la curiosidad te acompañe siempre. Hasta pronto. Exacto. Y antes de que nos despidamos, repasemos un poco lo que hemos aprendido hoy sobre el Imperio Purépecha. Empezamos hablando de su origen, ¿te acuerdas? Sí, Allá por el siglo X, alrededor del lago de Pátzcuaro. Un lugar que se convirtió en el corazón de su imperio. ¿Y qué imperio? Un imperio que no solo resistió a los poderosos aztecas, sino que también desarrolló una cultura única, fascinante. Totalmente. Hablamos de Tariacuri, ese líder visionario que unificó a las comunidades dispersas y sentó las bases del imperio. Dividió su reino entre sus descendientes para fortalecerlo. Brillante. ¿Qué estrategia tan brillante? Una estrategia que les permitió crecer y prosperar. Bajo el gobierno de los Irecha, esos reyes sacerdotes con un poder inigualable, el imperio purépecha se expandió, se organizó y se convirtió en una fuerza dominante en Mesoamérica. ¿Y cómo olvidar su dominio del bronce? Eran los únicos en la región que habían descifrado el secreto de este metal, lo que les dio una ventaja militar inigualable. Sus armas y armaduras eran la envidia de todos sus vecinos. Sin duda. Y no solo eran guerreros poderosos, sino también estrategas brillantes. Construyeron fortalezas, crearon zonas de amortiguamiento, incluso utilizaron la diplomacia para proteger sus intereses. Los purépecha eran un pueblo inteligente y adaptable, capaz de enfrentar cualquier desafío. Y su cultura, qué rica y diversa. Su conexión con la naturaleza, sus dioses poderosos, sus tradiciones ancestrales. Un legado que ha sobrevivido a la conquista y que sigue inspirándonos hasta el día de hoy. Es cierto. A pesar de la tragedia de la conquista española, el espíritu del imperio purépecha sigue vivo. Su historia nos recuerda la importancia de la resistencia, la unidad y la defensa de la propia identidad. Y también nos invita a soñar con un mundo diferente. ¿Qué habría pasado si la historia hubiera tomado otro rumbo? Un continente americano dominado por imperios indígenas resistiendo la invasión europea. Es una idea fascinante que nos hace reflexionar sobre las infinitas posibilidades del pasado. Exactamente. La historia no solo nos habla del pasado, sino que también nos inspira a imaginar el futuro. Un futuro donde las culturas indígenas ocupan el lugar que merecen en el mundo. Un futuro de respeto, diversidad y justicia. ¡Qué mensaje tan poderoso! Y con eso, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el Imperio Purépecha. Espero que hayan disfrutado del viaje tanto como nosotros. Ha sido un placer compartir esta aventura con ustedes. Que la curiosidad los siga guiando en su camino. Hasta la próxima.